Ella se contactó conmigo, empecé a aprender un poquito de lo que ella hace y hoy me lo trajo impreso. Ella hizo un folleto maravilloso que se tomó el trabajo de imprimírmelo. Es licenciada en criminalística y además es preventora. Ahora le voy a preguntar qué es una preventora. Pero me interesó mucho el tema, porque son temas que no sabemos, pero que están instalados, como es el tema del grooming, y trabaja también en otros temas. Bienvenida, licenciada Sandra Arellano. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Felo. ¿Cómo anda, amiga? Muy contenta de estar acá. Me encanta que vengas a visitarme, que te hayas hecho un tiempo. Primero contame qué es una preventora. Bueno, buen día a todos. Una preventora es una persona que hace prevención, ¿no es cierto? Y que es un auxiliar en cierta manera del trabajo que realiza la policía. Si uno busca en internet dice que es eso, digamos. Pero lo podría resumir como una persona que realiza prevención, que se dedica a la prevención. ¿Vos trabajás en la policía? No, he dado alguna charla. Charlas, he visto yo algo, sí, pero yo empecé como estudiante, era extensionista del Instituto de Ciencias Criminalísticas y empecé con un proyecto chiquitito. Y ahí armé mi equipo de trabajo, presenté un proyecto en mi institución y bueno, a partir de ahí me empecé a formar, conocí nuevos profesionales, empecé a formarme mucho más y la verdad que es algo que me apasiona muchísimo y bueno, empecé como extensionista, hice 3 años como extensionista, conocí distintos lugares junto con el equipo de trabajo y después decidí independizarme porque quería llegar a otros lugares, quería hacer más cosas, digamos. Y la verdad que este tema de la pandemia, no hay mal que por bien no venga, me sirvió para poder empezar ahí el lado internacional, así que 6 años que soy preventora, la verdad que siempre digo lo mismo, tiempo. Soy más preventora que licenciada. Soy muy jovencita para tanta tiene mucho que ver lo que yo estudié, digamos, con lo que es la prevención. ¿Por qué? Porque el licenciado en criminalística, generalmente la gente debe saber de que dicen, está viniendo el perito, ¿no? Ocurre una escena del crimen. Exacto. Y están esperando que llegue el perito. Escúchame, ¿cómo nació ese amor o esa pasión por estudiar criminalística? Yo soy de Corrientes, estudié en la escuela Leluar y estaba en la modalidad Ciencias Naturales. Y desde que estaba en secundario supe que quería estudiar, cuando elegí mi modalidad supe que quería estudiar criminalística. No tiene mucho que ver quizás con lo que veían en la tele, que por ahí es, wow, es un montón, digamos, pero sí me interesaba el tema de en un principio yo quería investigar esto, no se me dio por el lado de investigación, pero conocí otra faceta del licenciado en criminalística que generalmente no se tiene en cuenta, ¿no? Porque yo siempre digo, nosotros previniendo, porque llegamos tarde, el licenciado en criminalística siempre llega tarde a una escena del crimen, a un siniestro vial, siempre llega tarde. Entonces, pero este trabajo que vos haces, el de prevención, me parece maravilloso, que si lo hiciéramos en todas las profesiones sería tan diferente todo, ¿no? Sandra, yo te quiero preguntar puntualmente el grooming. ¿Qué es el grooming? El grooming es un ciberacoso sexual, ¿sí? Cuando hablamos de ciberacoso, ¿quiere decir que yo que manejo redes puedo ser acosado? En este caso particular, si hablamos de grooming, va a ser una persona adulta que contacta a un menor de edad. A un menor. Generalmente lo engañan. Eso es recontra común. Sí. Hay denuncias tremendas. Sí. Vemos en la tele a diario madres que por ahí se hacen pasar por los hijos para dar con el acosador. Sí. ¿Es un delito? ¿Está penado este delito? Es un delito en Argentina del 2013 y tiene una pena de 6 meses a 4 años. Nada. Poquito. Es poco. Es poco para lo que puede llegar a generar el delito en sí, porque no es solo un contacto desde un principio, porque el grooming recién es considerado delito en el 2013. Cuando yo arranqué con la temática no había casi nada de información, yo arranqué en el 2016 aproximadamente. Que no se conocía, eran temas que no había, era poco y nada, y la gente pensaba que era, bueno, es una fotito, es un video, no. Pero ¿qué pasaba? Esa modalidad empezó a tener otros modos operandi y empezó a tener otras consecuencias. Muchas veces el groomer, que se dice la persona que realiza el acoso, se contactaba con el menor y si la distancia lo permitía, muchas veces generaba el abuso sexual, por ejemplo, o se creaba ese contenido como un material de abuso sexual y se lo distribuía por internet. Empezó a tener otras finalidades. ¿Querés que te diga mi punto de vista desde comunicador? Me parece que por ahí la falta de información que tienen los padres y que tienen los chicos que caen en esto es porque estamos usando nombres complicados, nombres que son de afuera,
Yo le pregunto a cualquier padre hoy qué es el grooming y no me lo sabe explicar. Ahora si le decís el acoso por redes, lo tienen clarísimo. ¿Por qué usamos esos nombres tan complicados? Hace un ratito vos me decías todos los casos que hay. Hay unos nombres terribles que yo no los puedo pronunciar. Recordámelos. Claro. Porque hoy hablamos de grooming. ¿De qué más hablamos hoy? Hablamos de sexting, sharenting, todo lo que sea también la mal llamada pornografía infantil, que en realidad es material de abuso sexual. También esos términos que hay que empezar a cambiarlos. Claro, ¿no es hay que cambiar los términos. Me parece que va por ahí también el tema, ¿no? Porque a mí me decís grooming y quedás como ahí, ¿viste? Todo en inglés. Vos imaginate un padre acá en un barrio común de Corrientes, que tiene un hijo o una hija que está siendo acosado por redes sociales y va a la policía a hacer la denuncia. Primero, explicarle al sargento qué vas a denunciar. Y después si el sargento lo entiende, perdón mi querida, pero es así, y vos le decís mi hijo sufre grooming, te van a mirar con una cara de nada. Por eso digo, por ahí me parece que hay que empezar a hablar las cosas como son. Es un acoso. Generalmente también pasaba eso de un principio, que la gente confundía el ciberbullying con el grooming. Entonces uno decía ciberacoso, entonces ambos son ciberacoso. Ahí está el otro tema. ¿Con qué asociamos el ciber? Con esas casas que teníamos antes por todos lados, donde había un montón de computadoras en gabinete y uno se cerraba ahí a chatear. ¿Viste? Son términos que van quedando en desuso también. Hoy en día todos los chicos tienen un celular, por más que no se aconseje a los chicos a que tengan celular, hay padres que se lo dan por una cuestión de seguridad, por saber dónde están, qué están haciendo, a qué hora salen, si les pasa algo. Es muy común el celular. Y en el celular los chicos tienen un acceso a las redes único. Y los manejan mejor que nosotros. Entonces, digo, ¿cuál es el consejo en cuanto a prevención? ¿Qué es lo que vos sugerís tanto para los chicos como para los padres? Retomo justo eso que dijiste, el tema de que ellos saben utilizar mejor que nosotros el dispositivo. Pero que ellos sepan utilizar no quiere decir que sepan cómo cuidarse. Entonces son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Entonces, dar las mismas recomendaciones que nos daban a todos cuando éramos chicos, ¿no? No hablar con desconocidos, en el mundo físico, ¿no? Porque tenemos un mundo físico y un mundo digital. Muchas veces la gente cree que los dos mundos están separados y no es cierto. No es así. O sea, están vinculados, digamos. Es muy difícil convivir con este mundo informático. No, inclusive la gente que no está en el mundo digital puede que esté en el mundo digital. Por ejemplo, yo tenía dos compañeros que no tenían redes sociales, solo tenían correo electrónico, era una parejita. Yo decía, qué raro porque todos tenemos alguna red social, pero ¿qué pasa? Supongamos que ellos se pelean, ¿no? ¿Qué pasa? Puede haber otra persona que esté grabando esa discusión y lo sube en internet. Alguien que no estaba en el mundo digital termina estando en el mundo digital. Exacto. Entonces yo siempre digo que toda acción que nosotros hagamos, tanto en el mundo físico como en el mundo digital, va a tener una repercusión. Y eso es importante que nosotros sepamos porque internet, quizás lo que a nosotros nos parece hoy gracioso, divertido, quizás para mañana no lo sea. Entonces hay que tener mucho cuidado porque nosotros estamos generando nuestra huella digital en cada cosa que estamos subiendo, en cada comentario, en cada posteo. Lo que pasa es que a veces uno no es consciente de Exactamente. eso. De igual manera, teníamos, antes de entrar, mientras estábamos en el corte, tuvimos una charla cortita y tiramos los dos un par de frases que me parece que son las adecuadas, ¿no? Qué diferente sería todo si recuperáramos eso con lo que fuimos criados todos, ¿no? El diálogo familiar. Si hubiese más diálogo familiar, se evitaría todo esto también. Yo creo que esos domingos que uno se sienta con la familia, no debe existir el celular. Hay que recuperar el diálogo familiar. Cuando vos tenés un buen diálogo con tus hijos o viceversa, me parece que nunca van a ocurrir este tipo de cosas como un acoso virtual. Porque al mínimo detalle, los hijos van a hablar con los padres. A mí me gustaría... Me parece que recuperar el diálogo. Pero vos me dijiste otra cosa que también es cierta. Yo considero que para prevenir algo nosotros tenemos que conocer cómo se genera, ¿sí? Conocer los indicadores también, porque nosotros tenemos que saber, conocer al que tenga hijos, ¿no es cierto? Los padres conocer a sus hijos, o si tenemos algún sobrino, todos conocemos a algún menor de edad. Exacto. ¿Sí? Entonces, ver en los cambios de comportamientos qué le puede estar pasando al menor. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando le pasan este tipo de situaciones, los chicos empiezan a tener ciertos cambios de actitud. Ciertos cambios. ¿Sí? Por ejemplo, se empiezan a aislar, empiezan a dejar de hacer sus actividades de ocio,
bajan en rendimiento académico, empiezan, si por ejemplo no se contactaban constantemente, van a empezar a utilizar muy seguido el celular, porque muchas veces la otra persona le obliga a que se conecte en determinado día, determinada hora. Eso es importante que nosotros sepamos. También se pueden deprimir. Y los más chiquitos generalmente suelen tener ciertos indicadores, que es, por ejemplo, que se hacen pis en la cama, empiezan a utilizar un vocabulario que no es acorde a la edad que tienen, ¿sí? Y bueno, esas cuestiones que hay que tener en cuenta. Son indicadores, ¿no? Son indicadores que hay que tener en cuenta. Pero el tema que yo comentaba es nosotros conocer cómo se genera el grooming. Si me dejas, te explico de manera muy breve cómo se genera, porque hay dos maneras de que se pueda dar el grooming. Una es sin generación de confianza y la otra es con generación de confianza. La con generación de confianza generalmente se habla de que tiene 4 fases o 4 etapas, ¿sí? Yo generalmente digo que tienen 5. ¿Por qué? Porque hay una etapa previa antes de esas etapas. ¿Cuál es la etapa previa? El groomer, que dijimos que es aquella persona acosadora, ¿sí? Puede ser mujer o hombre, pero es una persona adulta. Eso es importante que nosotros sepamos. Siempre va a ser un adulto hacia un menor de edad, ¿sí? Esta persona, ¿qué va a hacer? Va a empezar a investigar al menor, ¿sí? En las redes sociales. Si tienen público, si tienen privado, puede ser uno de sus amigos en internet, por ejemplo. Los estados de ánimo. Va a empezar a notar, ¿no? A ver qué le gusta al menor. No sé, es de River, por ejemplo, es un dato. Le gusta jugar a los jueguitos, es otro dato. A ver qué jueguito juega, a qué escuela va. Y ahí entra también, que podemos conversar otro día, el tema del sharing, que tiene que ver con lo que los padres comparten de los chicos en internet. Esa información que por ahí para nosotros es insignificante, para esa persona que realiza el grooming es sumamente importante. Por ejemplo, saber a qué escuela va, el horario que sale, porque la gente tiende en general la gente adulta también, a subir en determinadas horas la actividad que hace. Yo siempre aconsejo tanto a adultos como menores o adolescentes que no suban sus fotos de manera, por ejemplo, yo a las 10 me voy al gimnasio, todos los días subo a las 10. Hay gente que cuenta toda su vida en una red social. Es cuestión de ver las fotos y es el mismo horario. Una vuelta me pasó con un amigo que yo le decía, siempre subís tus fotos, por ejemplo, a las 4 se va a hacer ejercicio en la plaza y vos estás dando un indicador a la otra persona de que tu casa está libre porque es solo, digamos, la persona. Entonces, no subir nuestros horarios, tratar de subir o una media hora después, claro, o ir variando los horarios, digamos, ¿no? Porque se hace ese estudio previo. Entonces, hay como una investigación antes del menor, porque no es nomás enviarle la solicitud. Uno ya tiene que tener temas en común para conversar, por ejemplo. Entonces, una vez que ya tiene cierta información, como por ejemplo información de su familiar, información de sus amigos, sus gustos, intereses, ¿qué va a hacer el groomer? Va a enviar la solicitud, independientemente de qué red social sea. Puede ser Facebook, Instagram, no importa. Y una vez y ahí entramos en la primera etapa, que se llama etapa de amistad. Lo que va a necesitar el groomer es que el menor la acepte, ¿sí? Una vez que aceptó. Una vez que aceptó, le puede hablar al momento, puede dejar pasar más tiempo. Y le va a hablar de cosas que sabe que le van a interesar, claro, temas por en común. Este estudio previo, ¿no? Y recuerden que casi siempre el groomer se hace pasar por un menor de la misma edad, casi siempre. Claro, casi siempre. Entonces, claro, son perfiles falsos. ¿Qué se debe hacer o qué deben hacer los padres? ¿Cómo es el trámite de la denuncia? Porque generalmente lo más común que vemos es padres que se hacen pasar por los hijos, concretan un encuentro y los muelen a golpe o llevan a la policía y los llevan detenidos. Pero ¿cuál es la forma correcta de denunciar esto cuando tenemos del otro lado a alguien que no existe porque es un perfil falso? Sí. ¿Cómo denunciamos esto? En realidad lo aconsejable es siempre no hacerse pasar por el menor de edad. ¿Por qué? Porque justamente la ley dice que generalmente los casos se dan de una persona adulta. Lo dice la ley, pero yo, papás, pero es lógico. Si a mi hijo lo están acosando, voy a ir y lo voy a moler a palo. Perdón, pero cualquier padre reacciona así. Es lógico el enojo, ¿no es cierto? Obviamente, pero el tema es que por ahí la otra persona también puede denunciar a uno por lesión claro, terminás vos preso después. Entonces es todo un tema. Pero también hay que tener en cuenta algo, de que quizás no es solo a esa persona a la que se le está acosando. Por eso es importante la denuncia. Por ahí esta persona puede estar acosando a otros varios chicos. Exacto. Entonces eso es lo importante. ¿Por qué? Porque los investigadores no van a poder investigar si no tienen la denuncia. Entonces es muy importante de que uno vaya a hacer la denuncia, no borrar el historial de mensajes, no borrar videos, no borrar toda conversación que sea relevante, no borrar, no bloquear,
no escrachar, que yo sé que es muy difícil también hoy en día no escrachar a alguien, pero lo aconsejable es no bloquear, no escrachar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar dándole aviso a la otra persona de que... Claro, de que nos dimos cuenta. De que nos dimos cuenta. Entonces, ¿qué puede hacer esta persona? Darse de baja, por ejemplo, en las redes sociales. Sandra, aprovecho que estás aquí y te pregunto, ¿a qué edad los chicos pueden tener redes sociales? Y las redes sociales tienen cierta limitación. Facebook te dicen 13 años, sí, Instagram pero 14. Los chicos mienten, ¿viste? Cuando les piden los datos, los chicos mienten. Y lo mismo que en los groomers. El groomer miente para claro. hacerse... O sea, cualquiera puede hacerse un perfil. ¿Cuántas cosas nuevas aparecieron con la tecnología? En mi época no pasaba todo esto. Bueno, aunque los acosadores de antes eran peores. Pero no, a mí me gustaría agregar algo de lo que comentaba de las fases para cerrar. Ajá. El tema de que se va generando una confianza con el menor, se va a empezar a entablar claro. una conversación. Y como bien mencionaba, el tema del estado de ánimo es muy importante, porque por ahí uno puede decir, y a mí me ha pasado de que muchos padres, muchos docentes me han dicho en las capacitaciones que he brindado, no, a mi hijo no le va a pasar, no, a mi sobrino no le va a pasar, y no tiene que ver con que le pase o no, porque es el estado de ánimo, digamos, ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo, nosotros todos los días no nos levantamos con las mismas ganas, y eso que somos gente exacto. grande, digamos, imagínense los chicos. Entonces, ellos van a empezar a ver los estados de ánimo, cómo te va en la escuela, cómo está con tu mamá, cómo está con tu papá. Sí, o por los mismos gustos, por ahí hay un chico fanático de algún grupo musical o de alguien y le entran por ese lado también. O los juegos, que hoy en día es muy común. Los videojuegos también. La verdad que son temas tan amplios. ¿Dónde encontramos tu folleto? ¿Dónde lo podemos ver? Bueno, mi folleto lo pueden encontrar, lo pueden muy buscar completo, de manera gratis. Es muy informativo para los padres. Las redes sociales con los ojos puestos en la pantalla, valga la redundancia de por qué es con los ojos puestos en la pantalla, porque vivimos todo el tiempo, ¿no?, con la pantalla encima. Nosotros y las personas que realizan este tipo de ciberacosos, ¿no es cierto? Bien. Y bueno, mis redes sociales también, Sandra Por tu Arellano, nombre, Sandra Arellano. Así te encontramos en Instagram, las redes. Preventora Licen-Sandra Arellano. Mira, ahí estamos viendo toda la venta. Ahí me pueden encontrar y bueno. Sandra, me encantó conocerte. Me gusta este trabajo de prevención, que estás dando un buen uso a las redes sociales. Me gustaría que vengas otro día porque quiero seguir aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo, porque son términos que me cuestan, por ahí son cosas que todos sabemos cotidianamente, pero viste, como le ponen nombres complicados, tenemos que aprenderlos. Por un nombre complicado no tenemos opción. Sí. Muchas gracias por la visita. No. Gracias por el folleto también. No, por favor, solo decirle a la gente que siempre, como bien mencionaste vos, el tema de hablar con los chicos es y va a ser siempre la mejor manera que nosotros prevengamos cualquier tipo de delito. Así que agradecida por el espacio, por invitarme, y por supuesto que vamos a estar de nuevo acá a compartir conocimientos. Así que gracias, muy linda, muy instructiva tu visita. Quédate un minutito por aquí. Nos quedamos con eso, gente, ¿no? Recuperar el diálogo. Yo sé que es difícil, papá trabaja, mamá trabaja, los tiempos no dan, el estrés, la plata no alcanza y todos esos problemas que tienen todos en casa. Pero hay que tener un tiempo todos los días para hablar con los chicos, hacerse amigo de los chicos, obviamente manteniendo siempre esos límites que tienen que poner como padres, pero es tan lindo dialogar con los hijos. Si ustedes dialogan más con sus hijos, no les va a pasar todo esto de ser acosados por una red social, que hay, por cierto, hay mucha gente que le da buen uso a las redes sociales. Son muy útiles las redes sociales, siempre que se sepan usar. Así que también ustedes tienen que enseñarle a los hijos a usar las redes sociales, aunque yo sé que a veces es al revés, son los chicos los que les enseñan a usar las redes sociales a los padres. Tenemos tanto para hablar de este tema que la vamos a convocar otro día a la licenciada, porque la verdad me encantó tenerla. Yo quiero saber qué opinás vos, en casa, mandame mensajitos al 3794-991158.